Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. O sea, ¿te parece esperamos 2 minutos? 2 minutos más, contando desde ahora ya. Ahí se están conectando de a poco los hermanos, ya se está poniendo el sol, así que estamos, yo creo que ya entrando ya se puso en el las sol. horas del sábado. Estamos, ¿cierto?, reposando desde ahora, momentos esperados por todos los que trabajamos y estamos tan ocupados en la semana. Este regalo hermoso de Dios que son 24 horas de descanso, donde podemos espaciarnos en Él, con Él y con quienes creen en Él también. Entre todos los que creemos en Él, ¿cierto? Somos hermanos y disfrutamos de estas horas. Queda un minutito solamente para esperarlo. Sábado, feliz sábado. Muy bien. Siendo ya las 20 horas con 4 minutos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sabemos con Paula que hay mucha gente de muchas iglesias, tanto del sur de nuestro país como del norte y también de la región metropolitana. Entonces les vamos a pedir al menos que escriban en el chat para poder ir saludando a cada una de las iglesias que hoy nos acompañan. También darles el feliz sábado, tal como decía Paula, ya se puso el sol, así que les damos a cada uno de ustedes un muy lindo y feliz y bendecido sábado. Eso, muy bien, muy bien. Iglesia de, mira, aquí Juan David. Iglesia de Maipo presente, muy bien. Un saludo para Feliz ustedes. sábado, Juan David. Aquellos que tengan cámara, se pueden al menos mostrar ahora para poder saludar a Juan David. Aquellos que quieran también. Feliz sábado, hermano, que el Señor les bendiga. Igualmente. Feliz sábado, Feliz Juan David. sábado. También vemos que está Nicole conectada, Estaba por ahí Patricio. Gabriel Ulloa, Patricia y Andrea de nuestra iglesia de Linderos. Nicole y Lucas. Oh, ahí está Lucas. Feliz sábado, pequeño. Vamos a ver si puedo. Aquí mira, Pablo Collao es de la iglesia de Los Heraldos, Puente Alto. Y efectivamente es una iglesia, una ex iglesia del pastor Urrutia que nos acompaña en estos momentos. Muy bien, muy bien. Un feliz sábado y saludos para usted, hermano. Gabriel, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Mira, hasta el momento es porque Él me creó y además porque sabe el futuro, sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y vamos a ver hoy día por qué tú crees en Dios también. Exacto. Muy bien. ¿Te parece? ¿Comenzamos cantando? Cantemos. ¿Quieren cantar o no? Están todos calladitos. Ok, vamos a cantar entonces el himno
lema, voy a compartir pantalla, ustedes me avisan. Muy bien, muy bien. Así vamos entrando entonces en una esfera espiritual, ¿cierto? En estas horas lindas del sábado. Se nos olvidó decir que para el momento de oración quisiéramos que empiecen a escribir en el chat sus pedidos de oración, ¿sí? Ahora para que en el momento de oración podamos orar por ellos. La idea que cada uno de ustedes pueda dar un pedido, agradecimiento o algo que quieran expresar justamente al Señor en estas horas del día sábado, en las primeras horas del día sábado, ¿ya? Han sido 2 días muy, muy lindos, muy enriquecedores. La verdad que hemos aprendido bastante. El pastor Urrutia realmente tiene un conocimiento muy, muy amplio. La verdad que hemos disfrutado estos 2 primeros días y hoy día, evidentemente, no va a ser distinto. Así es que vamos, no sé si hay algún pedido, si no, comenzamos nomás con la oración. Bueno, ahí hay un agradecimiento. Vamos a inclinar el rostro para poder orar. Querido Dios, que estás en el cielo, Señor, primero que todo queremos darte gracias por la vida, por la salud, porque estamos en estos momentos, Señor, recibiendo los primeros minutos, Señor, de este sábado santo, un sábado que conmemora cuando tú nos creaste, Señor, cuando tú llegaste y descansaste de tu creación. Agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, tú, Señor, conoces el futuro, tú, Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos pedirte por cada una de las personas que están conectadas en estos momentos a través de la plataforma, aquellos que también no han podido hacerlo, te dejamos, Señor,
nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor, en tus manos. Ayúdanos día a día a poder estar siempre, siempre al lado tuyo. No permitas que nos soltemos de tu mano. Sabemos que tú siempre vas a estar a nuestro lado, pero somos nosotros las personas que muchas veces te perdemos de vista. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos y también Amén. Hermanos, el Señor en su gran amor y misericordia ha llenado de dones a sus hijos, ¿cierto? Distintos dones, y hay uno que me encanta, que es el canto. Tengo una hermosa amiga que tiene ese don, privilegiado, digo yo, que canta hermoso, y hoy día va a alabar al Señor con una hermosa parte especial. ¿Nicole? Hola, queridos hermanos. Gracias, Paulita. Gracias, Gabriel. Estoy muy contenta de poder acompañarles hoy día. Ayer no pude estar y lo lamenté tanto. No pude estar, pero hoy día y mañana sí o sí vamos a estar. Yo admiro mucho al doctor, teólogo y cuántas cosas más, Urrutia. Así que hoy día también quise yo entregar mis dones a Dios y hoy voy a cantar un canto. Este canto se llama Montaña y me gustaría que podamos poner atención y ojalá que les pueda ayudar a su vida espiritual. Encontré montañas que yo nunca enfrenté. Es por eso que hoy clamo a ti. Ha pasado algún tiempo, mas por favor escúchame. De ti preciso como nunca, mi Jesús. A veces necesito una montaña, a veces de un mar agitado, a veces necesito de un desierto para volver a tu lado. Tu amor es mucho más fuerte a cualquier lucha que enfrente. A veces necesito una montaña para confiar y creer en ti. Perdóname, Jesús, yo pensé que podría controlar todo lo que viniera a mí. Mas debo admitir que no he podido encontrar paz. De ti preciso no me voy a avergonzar. A veces necesito una montaña, a veces de un mar agitado, a veces necesito ver un desierto para volver
Que todas las pruebas que vengan a nuestra vida sean una razón para volver a los brazos de Jesús. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias nuevamente. Vamos a saludarla. No te vayas, Nicole, porque te vamos a pedir otra. Así que les quiero recordar que está abierto el chat para que nos puedan escribir sus pedidos de oración y para que al final también podamos orar nuevamente por aquellas personas que lo necesitan. Bueno, todos yo creo, Paula, necesitamos la oración y la ayuda de nuestros hermanos. Era de conocer el futuro. No hay nadie que conozca el futuro. En Babilonia se especializaron en conocer el futuro, pero la verdad es que era una falsa ciencia y el mismo Nabucodonosor se llegó a dar cuenta que los sabios de Babilonia realmente no conocían el futuro. Y hoy en día estamos en el siglo XXI, se ha inventado casi de todo, la tecnología está muy avanzada, pero es imposible predecir el futuro. A mediano plazo, menos a largo plazo. Pero Dios sí lo conoce. Bueno, y en tercer lugar, ¿por qué creo en Dios? Porque Él prometió enviar al Mesías. Puso su palabra en aquello. Él dio su palabra que enviaría al Mesías. Y cumplió. Entonces, no vamos a ver el Nuevo Testamento, no vamos a estudiar a Cristo hoy, sino que vamos a ver una profecía del Antiguo Testamento que anuncia el Mesías. En realidad, el Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas. Entonces, podríamos haber estudiado desde el Génesis en adelante, pero yo tengo varios temas en internet, en mi canal de YouTube, y en otros lugares donde ustedes pueden ver allí, aparte de todos los materiales que ustedes deben conocer, donde se estudia en forma un poco detenida las distintas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver una, y vamos a ver la que yo considero la más irrefutable. En realidad, las tres profecías más irrefutables del Antiguo Testamento que anuncian a Cristo, según mi parecer, son Génesis capítulo 3:15, Isaías 53 y Daniel 9. Hoy vamos a ver Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, la más precisa de las profecías mesiánicas. Bueno, ustedes saben que cuando Jesús viene a esta tierra, los judíos esperaban al Mesías. Ahora, yo les pregunto, cualquiera que quiera responder, ¿qué significa Mesías? Debe tener algún significado, ¿verdad? La palabra en hebreo es Meshiach. ¿Qué significará Meshiach? ¿El esperado? No. Es esperado, pero no significa etimológicamente eso. Esa palabra, traducida al griego, en griego es Christos, de donde viene la palabra Cristo, y significa exactamente lo mismo que Mesías, pero en el idioma griego. Y el título más común para Jesús en el Nuevo Testamento es Cristo. Aparece tantas veces como el Cristo que, digamos, se terminó uniendo y muchas veces le llamamos Jesucristo. Pero la verdad es que su nombre era solo Jesús y Cristo era el título que significa Mesías. O sea, tanto Cristo como Mesías significa lo mismo. Pero la palabra Mesías es de origen hebreo y la palabra Cristo es de origen griego. Entonces, ¿qué significará Cristo o Mesías? Que es lo mismo. ¿El ungido? El ungido. Muy bien.
Cristo, en griego, Christos, significa el ungido. Y en hebreo, la palabra Meshiach significa ungido. En ambos significa ungido. La palabra ungido significa ungido con aceite, derramar aceite en la cabeza. Y aunque la palabra puede tener un uso secular, por ejemplo, cuando una persona se bañaba, se perfumaba, se dice que él se ungía con perfumes. La novia se ungía para el novio para la novia. Ahí podemos encontrar la palabra en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Sin embargo, el uso teológico de esta palabra se refiere, en primer lugar, a los sacerdotes. Aparece primero así porque antes de que hubiera monarquía en Israel habían sacerdotes, y los sacerdotes de Dios eran ungidos. Aarón fue ungido, sus hijos fueron ungidos. Eso está en Éxodo capítulo 29, también en Levítico capítulo 9, está el ungimiento de Aarón y de sus hijos. Por lo tanto, en ese tiempo del Pentateuco, cuando se habla del ungido de Dios, es el sumo sacerdote. Pero cuando vino la monarquía, Israel tuvo reyes, los reyes eran ungidos para comenzar a reinar. Entonces, en la palabra ungido pasó a ser sinónimo de rey. El ungido de Dios era el rey. ¿Se acuerdan cuando David era perseguido por Saúl? Y David tuvo varias ocasiones que pudo haber matado a Saúl, pero él dijo, ¿cómo yo habré de levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Y cuando David escribe salmos, por ejemplo el Salmo 2, el Salmo 45, dice que él es el ungido, porque es el rey. Dios lo ha puesto por ungido en el trono de Israel. Por lo tanto, cuando se habla de ungido, desde el tiempo de la monarquía, significa, pasa a ser como sinónimo de el rey. Y las profecías mesiánicas, ya desde el Génesis 49, versículos 10 al 12, nos dicen que el ungido, el rey de Israel, de todas las tribus de Israel, que son 12, vendrá de la tribu de Judá. Ahora, el libro de Ruth, que nos cuenta una historia del tiempo de los jueces, antes de la monarquía, nos dice que Ruth se casó con Booz, y de ellos nace David. Entonces ella nos introduce en el personaje que llegaría a ser el rey prototipo del Mesías. Por eso, digamos, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando hablan del Mesías, le llaman el hijo de David. Sin embargo, la palabra Mesías no se usa en el Antiguo Testamento para hablar de el Mesías. Miren qué interesante. La palabra Mesías no aparece como un título para el Mesías. O sea, la palabra Cristo, Mesías, ungido, no se usa. Se asume que es el ungido, pero en realidad se anuncia un rey, el hijo de David, el descendiente de David, o la simiente de David. Sin embargo, hay un solo texto o una sola profecía en el Antiguo Testamento que cuando anuncia al Salvador del mundo, le llama el ungido. Leámoslo. A ver, busquemos allí, busquemos en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Ahora sí, Fernando, a ver si me ayudas. Daniel 9, 25 y 26. Dice así: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, fíjense que allí, en el versículo 25, anuncia la llegada del Mesías, y en el 26 anuncia la muerte del Mesías. La Reina Valera lo traduce como Mesías, que es como una transliteración, diríamos, de la palabra hebrea Meshiach. Pero otras Biblias, si ustedes comparan otras versiones, lo traducen como el ungido. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la única profecía que al anunciar al futuro Salvador del mundo le llama Mesías o ungido? Daniel 9, 25 y 26. ¿Mm? Adivinen cómo se traduce, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue traducido completamente al griego por 72 rabinos antes de Cristo, o 23 eruditos judíos, ¿verdad? 3 siglos antes de Cristo. Adivinen qué palabra aparece en la versión griega de Daniel capítulo 9, 25 y 26. ¿Cómo se le llamará? Mesías, ¿o no? Mesías está en la versión en hebreo. ¿Cómo dirá en griego? La versión griega de Daniel. ¿Cristo? ¿Cristo? Cristo. Muy bien. O sea, la palabra Cristo, la única vez que aparece en el Antiguo Testamento para referirse al futuro Salvador, está en Daniel 9, 25 y 26. Entonces, cuando el Nuevo Testamento le llama a Jesús el Cristo o Jesucristo, aunque hay cientos de profecías mesiánicas, particularmente se está refiriendo a Daniel 9, 25 y 26, ¿m? Que son los únicos dos versículos que tenemos en el Antiguo Testamento donde explícitamente se anuncia la venida del Cristo o del Mesías o del ungido. ¿M? Y es interesante que aquí en esta profecía, cuando se anuncia al Cristo o al ungido, la idea de ungido yo le dije que los judíos la relacionaban con rey, porque los reyes eran ungidos. Pero cuando se anuncia este ungido, se dice que él vendrá a padecer. A la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿verdad? El Mesías que viene acá viene a morir. Entonces, correctamente, digamos, correctamente interpretado el Antiguo Testamento, los judíos del primer siglo debieran haber entendido que el Cristo tan esperado era un Mesías sufriente. Pero ellos disociaron ese término de la palabra, de la palabra Mesías y la asociaron exclusivamente con la figura del rey. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces un poco más de detalle de esta profecía. Esta profecía está en el contexto de una larga oración que Daniel hace en el capítulo 9 hasta el versículo 20, donde él pide perdón para su pueblo que está en el exilio. Ya un grupo había retornado a Jerusalén, pero todavía no podían comenzar la obra de la restauración de la ciudad y del templo. Entonces, en esta larga oración, Daniel pide dos cosas. Pide que Dios perdone al pueblo judío, porque el cautiverio no es por culpa de Nabucodonosor, que invadió Jerusalén. El cautiverio es por culpa del pecado de Judá, por rechazar a Dios, por rebelarse continuamente, por desobedecer los llamados de los profetas. El pueblo está en cautiverio por su pecado. Y hay muchas profecías, como por ejemplo, Levíticos 26, Deuteronomio 28, Jeremías 29, que dicen que cuando el pueblo en el cautiverio se arrepienta y pida perdón, entonces Dios lo restaurará a la tierra prometida. ¿Mm? Y Daniel está haciendo exactamente eso, está pidiendo perdón en nombre de todo el pueblo, porque sabe que cuando Dios perdona al pueblo,
el resultado inmediato será la restauración a la tierra prometida. ¿Mm? Y al mismo tiempo, Daniel no solo está pidiendo por el pueblo, sino por la ciudad santa, por Jerusalén, que está en ruinas, para que sea reconstruida otra vez. ¿Mm? Ahora, todo esto es el tema de toda la Biblia. Yo llegué a la conclusión y escribí un artículo que se va a publicar dentro de un mes más, donde concluyo que toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, se resume en dos palabras que comienzan con ex: exilio y éxodo. Toda la historia bíblica es la historia de un exilio y la historia de un éxodo. La historia bíblica comienza cuando nuestros primeros padres fueron exiliados del Edén. Tuvieron que salir del Edén. Ahora, ¿por qué salieron del Edén? Por el pecado. El resto de la historia bíblica nos cuenta que finalmente habrá un éxodo. El Señor vendrá para liberarnos, así como salvó o liberó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Cristo volverá para hacer un éxodo nuestro desde esta tierra contaminada hacia la nueva Jerusalén. Entonces la misma historia del éxodo, donde Dios saca a su pueblo que está exiliado en Egipto y lo saca para llevarlo a la Jerusalén terrenal, o la historia del éxodo de Babilonia. Judá está exiliado en Babilonia, pero Dios realiza un nuevo éxodo, como dice Jeremías y Ezequiel. Ese nuevo éxodo es que Dios otra vez los saca, pero ya no de Egipto, sino de Babilonia, para volverlos a la tierra prometida. Es, en el fondo, una ilustración de todo el mensaje de la Biblia. La historia bíblica comienza con un exilio y termina con el gran éxodo de Apocalipsis capítulo 19. ¿Mm? Entonces, esta historia, que es la historia, digamos, que despierta el deseo de Daniel de orar y de pedir perdón, el deseo de un nuevo éxodo, el deseo de la restauración, está íntimamente vinculada con el plan de salvación que une la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Mm? El gran éxodo es el éxodo de la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces Cristo nos libera del poder del faraón que nos tiene oprimido. Y ustedes pueden leer la carta a los romanos. La carta a los romanos está enteramente basada en el lenguaje del éxodo. La cruz es el nuevo éxodo que nosotros experimentamos. Entonces, por eso incluso Daniel en su oración, primeramente confiesa sus pecados, los pecados de todo el pueblo, reconoce que el cautiverio, el exilio, fue por causa del pecado, y después en el versículo 15 dice: y ahora, Señor, tú que provocaste un éxodo, tú que sacaste a tu pueblo de Egipto, sácanos ahora de Babilonia. Fíjense ustedes cómo él recurre al éxodo. Ahora, Daniel recibe esta visión a la hora del sacrificio de la tarde, que es cuando Cristo dijo: consumado es, en la cruz, y expiró. Y el velo del templo se rompió en dos. Y hubo el primer éxodo, porque se abrieron algunas tumbas de los que estaban allí cautivos en el exilio de la muerte y salieron en el éxodo de la vida. Entonces, esto no es un tema aislado en la Biblia, sino que es, digamos, la temática que une toda la escritura. Ahora, como Daniel está orando, en los primeros 23 versículos está su oración, donde él pide perdón para el pueblo y restauración para la ciudad. Los versículos 24 y 27 son la revelación del ángel Gabriel. El ángel Gabriel le trae este mensaje del cielo, que es la respuesta a la oración. O sea, las 70 semanas responden a dos pedidos. Primero,
el perdón para el pueblo. El segundo pedido, la restauración de la ciudad. Son las dos cosas que pide Daniel. Y yo coloco acá que estos primeros 23 versículos que él ora y dialoga con el ángel están escritos en prosa, como si fuera una historia. Pero los versículos 24 al 27 están escritos en verso, como si fuera un poema. ¿Mm? Eso es importante porque hay varias Biblias modernas, como la Nueva Versión Internacional, que en estos versículos se cayeron y tradujeron mal. Y tradujeron mal porque no tomaron en cuenta que aquí debían respetar las leyes de la poesía bíblica. El versículo 24 es la primera estrofa de este poema, que es una descripción general de la respuesta que Dios viene a dar. Y los versículos 25 al 27 son 3 estrofas que van desglosando y detallando en forma pormenorizada lo que ocurrirá en estas 70 semanas. Veámoslo. Este es el versículo 24 y vamos a pedirle al hermano Fernando o a su esposa, cualquiera de los dos, que quiera leerlo. Puede ser en su Biblia, puede ser acá. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya. Entonces, en 70 semanas serán respondidos los pedidos de la oración de Daniel. Yo puse en rojo los dos motivos o las dos cosas que se van a solucionar en 70 semanas. ¿Cuáles son? A ver, o quiénes son los destinatarios primarios de esta respuesta que trae el ángel. Pueden prender el micrófono cualquiera y responder. A ver, ¿quiénes son los destinatarios? Tu pueblo y tu santa ciudad. Su pueblo, los judíos, y su santa ciudad, Jerusalén. Entonces, ellos son los receptores de esta respuesta divina. Y yo les pregunto, ¿cuáles eran los dos motivos por los cuales oraba Daniel? Dijimos que él estaba pidiendo por dos cosas. Algo pedía para el pueblo, ¿verdad? Perdón y cumplimiento de la vuelta a su tierra. Él estaba pidiendo el perdón para el pueblo, ¿cierto? El perdón implicaba que iban a volver. ¿Mm? Y sobre la ciudad, ¿qué pedía para la ciudad? La reconstrucción. La reconstrucción, ¿verdad? Él quería que la ciudad que estaba en ruinas volviera a ser restaurada. Entonces las 70 semanas son una respuesta para su pueblo y también para su ciudad. ¿Qué va a pasar en las 70 semanas? Fíjense, hay 6 cosas que ocurrirán. 3 que llegan y 3 que se van. Dice, para terminar, estas son las 3 que se van. Se termina con la prevaricación. En otras Biblias se traduce como la rebelión. El pueblo llegó al cautiverio por causa de su rebelión. Se pone fin al pecado. Se expía la iniquidad. Ahora yo les pregunto, en la concepción judía del Antiguo Testamento, ¿cómo se lograba expiar la iniquidad o terminar con el pecado? ¿Qué había que hacer? Con el sacrificio de un cordero. Pagar una indulgencia, ¿no? Sacrificar un animalito, ¿verdad? Sin mancha. Fuera un cordero, un chivo, un becerro, ¿verdad? Un animal limpio que no tuviese mancha. El animal más perfecto en su mejor etapa de la vida, en su juventud, debía ser sacrificado para que el pueblo obtuviera el perdón. Entonces, cuando Dios o el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel que en 70 semanas se va a terminar con la rebelión, se pondrá fin al pecado y se va a expiar la iniquidad, ¿qué le está diciendo entonces que va a pasar en este periodo? El verdadero Cordero de Dios vendrá para pagar nuestra deuda. Eso le está diciendo en el fondo, ¿verdad?
Lo mismo que dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta que Isaías 53 está anunciando a un Mesías que será un sustituto? Este Mesías está anunciado ya desde el Génesis, con el primer sacrificio que se hizo en el Edén, los altares de los patriarcas, el sacrificio que se instituyó en el templo. Todos esos sacrificios estaban ilustrando una sola verdad, que Dios llevaría la deuda del ser humano. Él enviaría un Salvador que tomaría nuestro pecado y sería la única forma de poder experimentar el éxodo, salir de esta condición y de este mundo y volver al paraíso perdido. Para que haya un éxodo, ¿verdad? Tiene que haber un sacrificio. Esa es la enseñanza. Ahora, hay tres cosas que van a llegar. Estas tres cosas se van a terminar, pero hay tres cosas que van a llegar. 70 semanas están determinadas para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Aquí se refiere al templo. Sigamos. Entonces, aquí tenemos nosotros en un bosquejo, ¿verdad? Estos 6 elementos de las 70 semanas, 3 cosas que llegan y 3 cosas que se van. En hebreo, la frase sobre tu pueblo son solo 2 palabras, y la frase y sobre tu santa ciudad en hebreo son solo 3 palabras. Y es interesante que las 3 cosas que terminan en hebreo tienen solo 2 palabras cada una. Por lo tanto, los 3 tipos de pecado que terminan tienen que ver con el pueblo. Son la respuesta a la petición por el pueblo. Perdona a tu pueblo. Y las 3 cosas que llegan, en hebreo, cada una de estas frases tiene 3 palabras hebreas. Por lo tanto, estas 3 se identifican con la ciudad que está en ruina. Esta ciudad no solo será restaurada, sino que se traerá a ella la justicia eterna. Los profetas dicen que Jerusalén pasó a ser la ciudad de la injusticia. Pero ahora, cuando llegue el Mesías, traerá la justicia eterna. En Jerusalén se va a sellar la visión y la profecía y se ungirá un nuevo templo. Bueno, vamos a avanzar. Entonces los versículos 25 al 27 van a detallar esto que se enunció acá en forma completa. Veamos. Estos versículos 25, 26 y 27 también se dividen en 2, cuando se hace un análisis literario. Una primera parte siempre hablará de cuál de los 2 motivos de oración. ¿Se acuerdan que son 2 motivos? A ver, que alguien me lo repita. Daniel está orando por una cosa y por una segunda cosa. Por perdón. A ver, Nicole. Perdón, ¿alguien habló? El perdón del pueblo, ¿cierto? Sí, y el segundo motivo, ¿cuál es? La reconstrucción de su... La reconstrucción de Jerusalén. Bueno, entonces la primera mitad del versículo 25, la primera mitad del 26 y la primera mitad del 27 son la respuesta al perdón para el pueblo. Y la segunda mitad del 25, del 26 y del 27 son la respuesta a la restauración de la ciudad. Ahora, Daniel literariamente unió estas primeras mitades y las separó de la segunda mitad por una palabra clave que usó solamente en la primera mitad, que es la palabra chabúa, que significa semana. Aparece solamente en las primeras mitades, en los 3 versículos. En la segunda mitad las unió por una palabra hebrea que es harutz. Solamente aparece en la segunda mitad del 25, del 26 y del 27. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia,
fíjense ustedes, nosotros leemos el 25 completo, el 26 y el 27. Pero la primera mitad está hablando del perdón del pueblo y la segunda mitad enfrenta la otra preocupación de Daniel, la reconstrucción de la ciudad. Para facilitar, ¿verdad? Vamos a dividirlo en dos y vamos a pedirle al hermano Fernando que lea solo la primera mitad del 25, 26 y 27 de corrido, olvidándonos de la segunda mitad por el momento. ¿Ya? Léalos de corrido esta primera mitad de cada uno. Dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Gracias, hermano. ¿Ustedes notaron que se leyera mal, que se notara que faltó algo? ¿O vieron que tenía una hilación perfecta? No se notó que faltara una parte de cada versículo, ¿verdad? Porque la verdad es que la primera mitad no se continúa en realidad en la segunda, sino que se continúa en la primera mitad del versículo 26 y lo mismo está con la primera mitad del 27. Fíjense que el 24 anunció 70 semanas. Entonces el 25 dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego el 26, la primera parte dice, y después de las 62 semanas. Pero notamos que falta una, porque 7 más 62 son 69 y son 70, falta otra. Entonces, después de explicar lo que pasa a las 62, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, aquí está la otra parte que falta, la última semana. Por lo tanto, esta primera mitad tiene un perfecto orden. Si nosotros solamente leyéramos la primera mitad. Hagamos el ejercicio entonces, hermano Fernando, con la segunda mitad. Solo la segunda parte de cada versículo, léalo de corrido. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame, y no logro leer porque... Sobre el desolador. Sobre el desolador, gracias. Ya, gracias. Bueno, se dan cuenta que tampoco notamos como que fuera algo brusco, que faltara una parte, sino que vemos continuidad. A pesar de que el lenguaje es un poco críptico porque utiliza algunos símbolos, pero de todas maneras notamos que está en un orden. Fíjense que dice, se volverá a edificar la plaza y el muro. La palabra Harutz significa literalmente foso. El foso que se cava alrededor del muro, por fuera del muro. Una vez que la ciudad está terminada, se hace un foso alrededor para impedir que el enemigo pueda escalar el muro. ¿Mm? Y la plaza, por contraste, es lo que está en el centro de la ciudad. Cuando dice se edificará la plaza y el foso, es decir, lo que está más al centro y lo que está más afuera, es una figura literaria para decir se edificará completamente, de pe a pa, como podríamos decir nosotros. ¿Mm? Así que esto es lo que dice el versículo 25. Pero ese tiempo, cuando se reconstruya la ciudad, no será fácil, serán tiempos angustiosos. Y basta con leer los libros de Esdras y Nehemías y nos damos cuenta que aunque ellos reedificaron la ciudad completamente, no fue fácil. ¿Mm? Pero dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario otra vez. Este príncipe ¿puede venir antes cuando se está edificando? No, porque todavía no está edificada. Este príncipe tiene que venir
en un momento en que la ciudad fue edificada. O sea, necesita la segunda parte del versículo 25 y tiene continuidad con el destino de la ciudad, con esta otra parte del 26, donde dice que otra vez será destruida, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones cortadas, aquí no la tierra, sino decretadas, esa es la idea. Entonces habrá una destrucción que se cumplió, la ciudad reconstruida, finalmente fue destruida otra vez por los romanos, el general Tito, en el año 70 de la era cristiana. Pero después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el cuerno pequeño de Daniel 8, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Finalmente, ¿verdad? Este poder del cuerno pequeño que va a desolar al pueblo de Dios, pero del nuevo pacto a la iglesia cristiana, será destruido. Recordemos que las 70 semanas es una explicación de Daniel 8. Bueno, entonces vamos a detenernos en esta primera mitad con preguntas. Vamos a avanzar. La primera pregunta es ¿cuándo comienzan las 70 semanas? En el versículo 25, la primera parte dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, debemos comenzar a contar. Entonces basta con buscar en la historia quién dio la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén. Y nosotros tenemos la respuesta en Esdras capítulo 7, que nos dice que Artajerjes en el 7º año de su reinado dio un decreto para reconstruir Jerusalén. Este decreto fue emitido el año 458 a.C. Yo puse 8-7 porque el decreto fue llevado a cabo desde el 457. Incluso, digamos, en el gran conflicto, dice Elena de White, que nuestros pioneros no consideraron la fecha en que fue emitido, sino consideraron la fecha en que fue puesto en acción. Así que bueno, pongamos 458 o 457 en la fecha cuando se da el decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén. Entonces tendríamos este esquema. Allí tenemos las 70 semanas, ¿verdad? Que tiene un comienzo y tiene un fin. Ya sabemos que comienza con un decreto, el decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Ese decreto fue dado el año 457 a.C., o comenzó a ejecutarse, ¿verdad?, en ese año, y si nosotros sumamos 70 semanas, como cada semana tiene 7 días, tendríamos que multiplicar 70 por 7, y nos da 490. En Daniel, en los contextos simbólicos, los días simbolizan años, así que no son 490 días, sino 490 años. Si nosotros, esta fecha antes de Cristo, retrocedemos hasta el año 1 antes de Cristo y seguimos 1 después de Cristo, tenemos que los 490 años nos llevan hasta el año 34 después de Cristo. Entonces las 70 semanas cubren un periodo desde el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Ahora, ¿cuándo terminan? ¿O con qué evento terminan? En Daniel 9:24 nos decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En otras palabras, este periodo, ¿verdad? El año 30, o esta fecha, el año 34, sería el año de gracia para los judíos, el pueblo literal de Daniel, y para la ciudad literal de Daniel, que es Jerusalén. Entonces, hasta esta fecha y todo este periodo, las 70 semanas son para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén. Es el tiempo de gracia, ¿verdad? Es decir, el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, Dios los liberó, le dio una segunda oportunidad y ahora enviaría al Mesías.
pero el pueblo iba a ser probado, su última prueba iba a ser la aceptación o rechazo del Mesías. El año 34 es cuando Felipe le da el último mensaje, el último llamado al pueblo judío, pero ellos, con todas las evidencias de que Jesús había resucitado, se niegan a aceptarlo y apedrean a Esteban. Entonces el año 34 es el año en que se acaba las 70 semanas y se acaba la oportunidad para el Israel literal, y de ahora en adelante, ¿verdad? Es el Israel espiritual, que está compuesto por judíos y gentiles, el que pasa a ser el pueblo del nuevo pacto. El año 34 no solo muere Esteban, sino que también Pedro tiene la visión del lienzo, donde se le ordena predicar a los gentiles. Y Saulo es llamado para convertirse en el apóstol de los gentiles. Miren, aquí tenemos, ¿cuándo terminan estas 70 semanas? Entonces habíamos dicho que terminan con el tiempo del apedreamiento de Esteban, y una vez que Saulo se convierte, dice a los judíos: Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. El año 34 entonces fue decisivo. Bien, aquí tenemos entonces la fecha, y la pregunta: ¿qué evento magno anuncia las 70 semanas? Aquí tenemos el versículo 25, la primera parte que ya leyó nuestro hermano Fernando, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde que comience el periodo hasta que venga el Mesías pasarán 7 más 62 semanas. 69 en total. Veamos. El Mesías, el ungido, ¿verdad? Fue Jesús, que fue ungido en el Jordán con el Espíritu Santo que descendió sobre él, ¿verdad? Y esto ocurrió exactamente en el momento que se anunciaba. Pasarían 7 semanas, pasarían 62 semanas, esto nos lleva al año 27, y en el año 27 Jesucristo, de aproximadamente 30 años, como nos dice Lucas capítulo 3, fue bautizado en el Jordán. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas hasta que venga el ungido. Allí Cristo apareció públicamente y fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Entonces tenemos 69, nos falta la última. Bueno, eventos de la 70ª semana, de la última. El versículo 26, la primera parte decía: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cuando dice que se quitará la vida al Mesías, está diciendo que el Mesías no moriría de causa natural. No es que va a llegar a viejito y va a morir por la edad. Tampoco dice que el Mesías se iba a suicidar. Aquí está diciendo que el Mesías sería asesinado. Y dice: mas no por sí, sino por ti. El Mesías no moriría porque hubiese en él alguna culpa, porque hubiese en él algún pecado. La muerte del Mesías sería una muerte vicaria. Entonces tenemos que se quitará la vida al Mesías y no por sí. ¿Y esto ocurre cuándo? En la última semana. ¿En qué fecha? Todavía no nos dice. Pero fíjense el siguiente verso, el 27, la primera parte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En hebreo, acá confirmar dice literalmente: cortará el pacto con muchos. La palabra hebrea para hacer un pacto es la palabra cortar, porque cuando se hacía un pacto se cortaba un animal y con la sangre de ese animal se sellaba el pacto. Entonces Cristo cortó el pacto con muchos, y de hecho
En la última cena, la noche antes de la cruz, Jesús levantó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Esas palabras Jesús las tomó de Daniel 9:27. Ese pacto con muchos. Y el texto más preciso: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto será la mitad de una semana? Si una semana son 7, ¿cuánto es la mitad? Eh, 3,5. 3,5, ¿verdad? Entonces, si estas semanas son de años, esperamos que el ministerio de Cristo debía durar 3 años y medio, y a la mitad de ese periodo de 7 años, entre el 27 y el 34, entonces Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda cuando confirme o corte el pacto con muchos. ¿Qué significa esto? Que con su muerte, Él entonces confirmaría el nuevo pacto anunciado por Jeremías 31. Y al confirmar este nuevo pacto con su sangre, todos los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto que ilustraban la muerte del Mesías cesarán, porque ya no tienen ningún valor, porque todos los sacrificios del antiguo pacto solo ilustraban al Salvador. Pero cuando viene el cumplimiento de estos ritos cesarían. Miren, entonces entre el 27 en otoño al 34 en otoño, el Mesías moriría el 31 en primavera. Jesucristo murió en primavera. Ahora es interesante que, como yo les dije, Daniel en su oración, en Daniel 9:15, dice que él está pidiendo un nuevo éxodo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué fecha fue el éxodo de Egipto? No les pregunto el año, sino el día y el mes. ¿En qué día y en qué mes ocurrió el éxodo de Egipto? Que se transformó en la fiesta nacional que cada año los judíos debían celebrar el éxodo, matando un cordero pascual. ¿Alguien recuerda el día y el mes? El 10º mes era. No es el 10º. 14 de Nisan. El día 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. ¿Saben qué día murió Jesús en la cruz? Juan 19, 31 al 36 dice que murió el 14 de Nisan. O sea, Jesús murió el mismo día en que ocurrió el éxodo de Egipto, en que se mató el cordero pascual. Ese cordero pascual debía ser comido sin quebrar los huesos, debía sacarse la carne y comerse. El esqueleto debía quedar entero. Juan dice en el capítulo 19 que cuando los soldados romanos practicaron el crurifragium, quebraron las piernas a los 2 ladrones de los costados, porque resulta que la forma de morir en la cruz no era una muerte rápida, porque no sería el corazón ni el cerebro, serían las manos y los pies. Entonces podían durar muchos días allí. Pero las personas, para poder respirar, debían hacer fuerza en las piernas para levantarse, porque si colgaban, ¿verdad?, no podían respirar. Entonces ellos hacían fuerza en las piernas y se mantenían erguidos y podían seguir vivos. Y cuando los soldados romanos practicaban el crurifragium, les quebraban las piernas. Al quebrarle las piernas, entonces el cuerpo se caía y ya no podían durar mucho más respirando hasta que morían. Pero cuando llegan a Cristo lo encuentran ya muerto, y dice la Escritura que solo a él no le quebraron hueso alguno. Y Juan dice, esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura del Cordero Pascual. O sea, Jesucristo no solamente murió un año profetizado aquí en Daniel 9, sino murió en el día y en el mes señalado ya, profetizado en Éxodo capítulo 12. Pero además,
dice que esta revelación, estas 70 semanas, le fueron explicadas por el ángel Gabriel. ¿Alguien se acuerda a qué hora? ¿A qué hora el ángel le explicó la profecía? Lo mencionamos al principio. Está por ahí en Daniel 9, no sé si el versículo 20 o el 21. La hora del sacrificio de la tarde, la hora nona. La hora del sacrificio de la tarde, la hora novena. A la hora novena es cuando Jesús entregó el Espíritu y falleció. Entonces en Daniel, y si sumamos la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que está en Éxodo, tenemos la hora, el día, el mes y el año en que el Mesías habría de morir. Daniel escribió esto 6 siglos antes de Cristo. Y nosotros vemos que esto se cumplió en forma matemática. La fecha de la muerte de Cristo no quedó registrada en los evangelios, ni tampoco en libros históricos. Por lo tanto, históricamente no tenemos la seguridad qué año fue su muerte en la cruz. Tiene que haber sido entre el año 30 al año 35, por allí. Las fechas que más se discuten son el año 30, el 33, podría ser el 31, 32, alguno de esos años. Cualquiera de esos años calza con los cálculos, pero como digo, no quedó registrado el año. Sin embargo, Daniel nos está diciendo que Jesús murió el año 31. Ahora, esto calza perfectamente, ¿verdad?, con los cálculos que se pueden sacar o deducir históricamente. Entonces nosotros tenemos que en Daniel capítulo 9 se le dice, ¿verdad?, el comienzo de esta profecía de 70 semanas, el final, que es cuando ya los judíos dejarán de ser el pueblo escogido. Se le dice que en 7 más 62 semanas aparecerá el ungido. Cristo fue ungido este año. Su ministerio duraría 3 años y medio, y a la mitad de esta semana profética, él moriría, pero no por sus culpas, sería asesinado en forma vicaria. Y cuando él muera, él confirmará el nuevo pacto anunciado ya en el Antiguo Testamento, y al confirmar un nuevo pacto, significa que todos los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Pacto ya no tienen más sentido, porque la realidad ha reemplazado al símbolo. Entonces el texto nos dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y miren lo que dice Juan el Bautista cuando Cristo, bueno, yo puse una imagen de la cruz, pero Juan lo dice cuando Cristo está comenzando su ministerio. Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo un cordero podía quitar el pecado? Con su muerte. Entonces, cuando Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo Juan desde el principio del Evangelio es que Jesucristo es aquel Mesías anunciado en Daniel 9 y en Isaías 53, que viene a morir para quitar el pecado del mundo. Hebreos nos dice que la sangre de toros y de machos cabríos y todas las ofrendas y sacrificios del santuario en realidad no pueden quitar los pecados, son solo un símbolo. Y cuando Jesucristo muere, nos dice Mateo, apenas él dijo consumado es y expiró, dice que el velo del templo, donde se sacrificaban los animales, el velo donde se asperjaba la sangre de los sacrificios, se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces, si el velo del templo, que era lo más sagrado, se rompe, significa que ya todas las ofrendas y los sacrificios del templo ya no tienen sentido, ya no continúan, porque este pacto ilustraba el verdadero plan de salvación. Cristo viene para inaugurar un nuevo pacto. Y en Hebreos también nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Por lo tanto, el verdadero templo en el cual Cristo intercede ahora no es un templo terrenal que está en Jerusalén, sino el templo celestial. Y esto ayuda a entender el resto de las profecías del Antiguo Testamento que anuncian al Mesías como el sumo sacerdote. Pero eso es otra profecía, otra historia. Y yo quiero mostrar aquí un personaje que a lo mejor alguno de ustedes ha visto. Con este gesto, él está diciendo que es muy fácil, muy simple. Basta con una profecía del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Cristo. Y para demostrar que Dios existe. Es imposible, ¿verdad?, que alguien pueda anunciar algo con tanta antelación, y como mostrábamos en la primera diapositiva, Dios había dado su palabra que enviaría al Mesías, ¿verdad? Él lo prometió desde el Génesis, desde que Adán y Eva cayeron, y Dios cumplió. Entonces, por ese motivo, yo creo en Dios. Creo que Él existe, creo en su palabra, y como Él envió al Mesías en su primera venida a morir por mí, yo creo también que el Mesías vendrá por segunda vez para rescatarnos de este mundo y operar el gran éxodo. Él será el nuevo Moisés. Nosotros cruzaremos el mar de vidrio, como Israel cruzó el mar rojo cuando experimentó el éxodo, y cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor, Amén. por este profundo e inspirado mensaje. La verdad es que es hermoso ver cómo todo calza, cómo Dios es perfecto. Ahora puedo decir que creo en Dios también, porque quiero ser parte de ese gran éxodo que está prometido por nuestro Creador. Amén. Nicole, ¿estás por ahí? ¿Te parece que mientras reflexionamos en este mensaje maravilloso, elevas un canto a Dios? Amén. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Después al despertar, aquí por fe de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, Dios, de ti, más
sol yo dejé atrás. Gozoso cantaré canciones lágrimas, cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Gozoso que cada día podamos estar más cerca de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muy bien, agradecemos a Nicole y también agradecemos al Señor por el precioso don que le ha otorgado y que puede compartir con nosotros. Estamos ya concluyendo y quiero decirles a cada uno de ustedes por cada uno de los pedidos que han dejado en el chat y aquellos que todavía quieran hacerlo, lo hagan. Nosotros, al menos como iglesia, tenemos un cofre de oración, los cuales van a ir justamente todos sus pedidos, agradecimientos, por lo tanto todavía es tiempo, ¿ya?, para que puedan dejarlo escrito. Y antes de pedirle al pastor que nos acompañe en oración, ¿les parece que cantemos el himno? Cantamos el himno y luego le pedimos al pastor que nos pueda dirigir en oración. Voy a compartir. Con salterio entonar
¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque no eres una ilusión. Dios para nosotros no es solo un nombre, no es solo un título, no es solo un bastón en que apoyarnos por causa de los problemas de la vida, sino que Dios es una realidad, es nuestro Padre, es amante, amoroso, preocupado de nosotros, nos está escuchando en estos momentos, estamos entrando en el reposo con Él, ese reposo que nos dejó desde la creación. Y gracias, Padre, porque tú nos muestras todas las evidencias necesarias para creer en ti. Sabemos que no podremos comprobar tu existencia en un laboratorio, por ejemplo, porque tú no eres un objeto sometido a nuestra investigación. El investigador siempre será mayor al objeto investigado, pero en este caso es al revés, porque lo investigado por la teología supera al investigador y por ese motivo es imposible que nosotros podamos demostrar tu existencia. No podemos tomar una parte de Dios, cortarla y mostrarla al mundo, pero sí, Señor, estamos llenos de evidencias. Cada cosa que nos rodea es una evidencia de la mano del Creador. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas al entrar en estas horas sagradas y todos los que están con alguna necesidad, en particular ese varón, Señor, por el cual se pide en el chat, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de él, que lo visites, lo bendigas y que esta enfermedad sea solo para que él conozca más de ti. Y gracias, Señor, por tu amor, gracias por darnos a tu Hijo, lo más grande que podías darnos, y porque a través del Señor tenemos la esperanza del gran éxodo para volver al hogar, para volver al Edén. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, terminando, los dejamos invitados para mañana, para las 18 horas. El pastor Urrutia nos va a acompañar también en ese momento, así que quedan todos cordialmente invitados a escuchar el último gran tema de esta mini semana, podríamos decir. Así es. Un abrazo grande y feliz sábado. Feliz sábado a muy bien. todos. Feliz sábado. Muy Que Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz sábado a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos Buen mañana. sábado para todos. Mañana. Feliz sábado. Está toda la semana por los pedidos que fueron escritos en el chat. Lo estábamos copiando recién.